ustedes? Un gusto de recibirlos hoy en este punto de encuentro. En algunas personas el sistema inmunitario considera a los alérgenos como extraños o peligrosos. Como resultado, el sistema inmunitario reacciona haciendo un anticuerpo llamado inmunoglobulina para defenderse contra el alérgeno. ¿Cómo es el tema en Chile? ¿Cuán avanzados estamos en la investigación y en el acompañamiento a los pacientes con alergias? Vamos a conversar con Patricia Carmelo, presidente de la Fundación Creciendo con Alergias y la organización En Tu Piel. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, muchas gracias Miriam por la invitación. A ver, Patricia, partamos por lo primero. Cuéntame un poquito de la fundación, de qué se trata, cuándo partió, cuál es su objetivo. Bueno, mira, como bien lo explicaste, la fundación reúne y acoge a pacientes diagnosticados con algún tipo de alergia, especialmente las más severas. Y también tenemos otra área que está dedicada a la dermatitis atópica severa, porque en algún momento se entrecruzan un poquito. Pero la fundación parte hace 16 años, cuando teníamos identificados pequeños menores de 2 años lactantes que tenían que tomar estos tratamientos con fórmulas hipoalergénicas muy costosas. Podía llegar a costar 40,000 pesos un tarro que dura 2 días, y esto no estaba cubierto por nada. Empezando que la enfermedad en sí no era reconocida, entonces no estaba cubierto por nada, y partió en reunir estas familias para solicitar al Estado que se incluya esto en un plan de cobertura. Tardamos 9 años, pero lo logramos. Y hoy ese tratamiento el Ministerio de Salud lo entrega gratuitamente para todos los niños menores de 2 años. Así partió la fundación. Correcto. Oye, y el objetivo obviamente me imagino que es acompañar, ayudar a las familias, a los pacientes con alergia. ¿Cuántas personas tienen en este momento que sean de alguna manera beneficiados por ustedes? Bueno, mira, es bien difícil hacer una contabilidad porque nuestro objetivo nunca fue reunir bajo ningún tipo de inscripción ni nada de eso. Entonces, en realidad acogemos a todos el que necesita de nosotros, y en todo Chile, lo que nosotros logramos conseguir, los beneficios estatales, es para todos los pacientes, no son para los que están registrados con nosotros. Pero te puedo comentar que en algunos inicios, cuando sí hicimos un registro porque necesitábamos dato duro para llevar al ministerio, llegamos a ser cerca de 9,000 personas en Chile. Después se hizo el primer estudio de incidencia, el cual nosotros perseguimos mucho. Esto solamente para alergia a la proteína de leche de vaca en niños pequeños, y se logró identificar que 4,9% de niños en Chile están diagnosticados con algún tipo de alergia, especialmente la proteína de leche de vaca. Alergia alimentaria me refiero. Así que, y bueno, nos decimos que considerando que no hay estudios de incidencias locales, lamentablemente, pero se estima que aproximadamente un 35% de pacientes sufre algún tipo de alergia. Pues bueno, ese es realmente el público que nosotros acogemos. Oye, ya que entraste en ese tema, hablemos entonces de cuáles son los alérgenos más comunes, ¿no es cierto? Porque hoy día todos hablan en contra de los pólenes y sobre todo del plátano oriental. Pero yo escuchaba el otro día a una, no sé si era un inmunóloga, en que decía, decía, el plátano oriental son 20 días nomás. Todo el resto es achacable a otras cosas. Y no solamente estamos hablando de la alergia tipo rinitis, ¿no es cierto?, de esta zona, sino que de todo tipo de alergia. ¿Cuáles son los alérgenos más comunes con los que nosotros vivimos todo el tiempo? Bueno, para poder responder esa pregunta más precisamente, digamos, hay que separar los tipos de alergia. Hay alergias que son alimentarias, en cual el organismo reacciona a un agente contenido en alguna proteína de un alimento, y hay alergias estacionales, que son las típicas que dicen bienvenida primavera, bienvenida a las alergias. Esas son las alergias estacionales, ¿no? Que corresponden
precisamente a los alérgenos que están contenidos en la estación. Eh, Pasó algo súper interesante con las alergias alimentarias. Te voy a comentar eso porque es lo que nos costó mucho más trabajo y lo que nosotros llevamos a cabo, digamos. Las alergias alimentarias en el mundo son clasificadas como ocasionadas por alergenos comunes. Cada pueblo, cada país tiene su grupo de alergenos comunes, porque, por ejemplo, en Tailandia, un alergeno común es el nido de pájaro, que ellos comen los nidos de pájaro, que no existe en Chile, entonces aquí no es nuestro alergeno común. Pero nosotros en el año 2010 logramos que el Estado de Chile reconozca los alergenos comunes contenidos en los alimentos que más afectan a la población de acá. Y es importante comprender que es localizado a la cultura dietética de este país, porque aunque Estados Unidos haya declarado hace 2 años que a ellos los afecta el sésamo, no tiene nada que ver con nosotros, porque nosotros no comemos sésamo todos los días como probablemente están comiendo allá. Entonces hay que entender que el listado, nuestro listado de alérgenos comunes, que son 9, son correspondientes a este país por su cultura de dieta, por los alimentos que consume cada día a día, que son leche, huevo, soya, los más comunes, son las proteínas que están ahí. Después está maní, después están los frutos secos, que hay que hacer la aclaración que el maní no es un fruto seco, como comúnmente se tiene esa noción. El maní es más la familia de una legumbre, pescados, mariscos, moluscos, y trigo, que es diferente al gluten, y el último que es sulfitos, que están contenidos en aditivos alimentarios, en algunos vinos, por ejemplo. Y el huevo también, que creo que no lo mencioné. Esos son nuestros alérgenos comunes contenidos en los alimentos y los que afectan a la mayoría de los pacientes que tienen alergias a alimentos. Perfecto. Oye, obviamente también se habla mucho de, bueno, el polvo, los ácaros, ¿no? De que subsisten con nosotros en nuestras camas, sobre todo en los colchones, ¿no? Los insectos, algunas mordeduras de insectos, el látex, hay mucha gente que ya casi no se usa, antes se usaba mucho en la medicina, ¿no? Pero ya casi no se usa. Pero, a ver, tú lideras una organización llamada Creciendo con Alergias. Como parte ya nos contaste por qué, a quiénes benefician. ¿Ustedes apoyan de alguna manera o están atentos a las últimas investigaciones sobre el tema? Sí, mira, nosotros pertenecemos como organización de pacientes en Chile, pertenecemos a una gran alianza que es un comité de organizaciones de pacientes con alergias, con enfermedades alérgicas en el mundo. Esto es la Academia Europea de Alergia e Inmunología, que tiene un comité de pacientes de lo cual nosotros somos parte desde el 2011. Y nuestra misión común es buscar mejorar la calidad de vida de estos pacientes, porque vivir con alergias puede ser, si tienes reacciones simples, puede ser una cosa muy llevadera, pero si tú tienes reacciones graves, que mencionaste hace un poquito, los más temidos, látex, maní, camarones también entran en esa familia. Esos son los grandes causantes de la reacción más temida que se llama anafilaxia, ¿sí? Que también lo ocasiona las picaduras de abeja. Anafilaxia, que eso realmente te puede matar en pocos minutos. O sea, hay Perdona, dime. antes que entremos a la parte más dura, digamos, que es la anafilaxia, que me gustaría tratarla de todas maneras en un ratito más, pero me interesó un tema. A ver, tú dices que los alérgenos son según el lugar, ¿no? Para este país son estos, para Estados Unidos serán estos otros, etcétera, ¿no es cierto? ¿Depende de qué? Depende de la raza, depende del clima, depende de cómo esos alimentos son procesados. ¿Por qué las alergias han ido creciendo cada vez más? ¿Es por el tema del procesamiento de los alimentos?
Me refiero Todas las anteriores. específicamente. Todas las... Pero esta es una pregunta muy interesante que interesa no solamente a la comunidad médica, sino a la comunidad de pacientes también. Lo hemos preguntado muchas veces en los congresos, cuando hemos ido a los congresos que se dan para actualizarnos. Responde un poco a todo, pero ante todo responde a tu predisposición genética. Respecto a los alimentos, había una teoría que a mí me gustaba mucho y me llamó mucho la atención, que hay una investigación muy interesante que dice la teoría de la globalización. Dijo, bueno, ¿qué es esto? Dijo, por ejemplo, te pongo un ejemplo acá Chile, que es la globalización que trajo. ¿Qué trajo consigo respecto a los alimentos? Trajo que, por ejemplo, hoy en tu mesa, si te vas a un super lugar y estás dispuesto a invertir lo que quieres invertir para comerte el pescado que sacaron ayer de una laguna en Japón, si tienes los medios, lo puedes tener hoy en tu mesa. Pero ¿qué pasa con tu genética? Tu genética tal vez no está preparada para procesar ese alimento que salió con otra agua, otro alimento. Entonces, la primera vez que los consumes, probablemente vas a codificar algo de alergia, y bueno, la segunda vez probablemente vas a hacer una reacción. Entonces, existe un poquito de todo. También, de las formas como se han procesado los alimentos, también hay un gran debate, porque ahora los alimentos procesados por ahí les ponen alimentos que no, que en nuestros años de haber comido, digamos, por ahí son nuevos, entonces, no necesariamente malos, pero por ahí son nuevos. Entonces, nuestro cuerpo no está preparado para codificar así de pronto una cosa que es extraño, y esa es la definición de alergia. Alergia es una reacción adversa a algo que tu organismo detecta como extraño y como amenazante, por eso reacciona. Oye, Patricia, a ver, de los alimentos que tú mencionabas recién, al final hay un montón de cosas, porque dice, uno de los más importantes es el huevo, no sé qué más, y la soya. Y resulta que casi todos los alimentos hoy día vienen con ese agregado. Uno tiene que leer la etiqueta para encontrar que en todos lados, en cualquier cosa, incluso hay hasta carne a la que se le ha adicionado soya. Entonces es re difícil, a pesar, bueno, hoy día ya no tanto, porque hay muchos alimentos que ya se están fabricando, pero hay que leer mucho, muy bien el tema de la etiqueta para ver que no estás cometiendo un error, ¿no es cierto? Por ejemplo, el maní también se usa muchísimo en un montón de alimentos que uno no cree que lo tienen. Pero antes de que se nos vaya el tiempo, me gustaría que me hablaras también de la otra organización en la que tú estás y que es en tu piel. Algo mencionaste al comienzo sobre el tema de la dermatitis atópica. ¿Qué es la dermatitis atópica? Mira, la dermatitis atópica es una lesión en tu piel que lo clave para distinguir la dermatitis atópica severa de otros tipos de dermatitis es que causa dolor y picazón permanente. Entonces, depende de tu gravedad, puede ser ligero, pero puede ser algo insoportable. Nosotros conocemos pacientes que no logran dormir, por ejemplo. O en promedio, esto hay estudios, lamentablemente no hay estudios locales, pero hay estudios que dicen que los pacientes que tienen dermatitis atópica severa tienen, a mí me da un poquito de pena decirlo de esta forma, pero es la forma como yo la entiendo, tienen uno menos de todo, una hora de sueño menos, tu trabajo laboral, tu trabajo se ve afectado por tu rendimiento laboral, y que es equivalente a tener una hora menos de rendimiento. Lo mismo la escolaridad, es una hora menos de rendimiento escolar, y esto es porque estás permanentemente con ganas de rascarte, y es doloroso. Oye, ¿y no Y, existe algún remedio que alivie por lo menos? ¿No? Mira, dependiendo de la gravedad, por eso nosotros tenemos apellido, es dermatitis atópica severa, porque las dermatitis atópicas se pueden llegar a controlar con tratamientos tópicos, que ahí tenemos un gran tema. Es caro, y acá, bueno, no acá, porque estuve conversando con la directora de una fundación en Argentina también. Lamentablemente, los tratamientos tópicos pasan muchas veces como cosméticos, entonces no tienen coberturas.
ese es un tema que ya hemos llevado al Ministerio de Salud para tratar de abordar cómo se puede lograr una cobertura a esto. Ahora, para los que tienen el grado severo, que ya no es suficiente con un tratamiento tópico, que esto ya lo tiene metido en otro nivel de su piel y que hay que tratar de sostenerlo desde ahí, porque lamentablemente la dermatitis atópica severa, cuando tu cuerpo lo genera, no hay una cura total, siempre hay como una forma de mantenerlo y puedes llegar a tener una buena calidad de vida, pero ¿cuál es el costo de eso? Probablemente entre 1 millón y 2 millones de pesos al mes con los famosos medicamentos biológicos, que la verdad nosotros celebramos mucho cuando salieron, cuando los registraron, cuando pasaron los 6 a 10 años de rigor de investigaciones y pruebas y ensayos clínicos, pero lamentablemente estos medicamentos son caros y no es un tema de que es caro aquí, es caro en el mundo, es caro. Entonces, ¿qué hace este medicamento? Es como que es como que contiene el origen de lo que te provoca rascarte, para decirlo así, para decirlo como para que lo entiendan los pacientes. Entonces, tú puedes, nosotros hemos visto casos, pacientes con y sin, y el cambio es, pero no puedes creer que este paciente, que tú lo ves súper bien, con la piel súper linda, cuando no tiene el medicamento, parecen personas quemadas. Entonces, a ese nivel es este medicamento, ataca, puede llegar a controlar ese nivel de dermatitis atópica. Oye, Patricia, ¿y podría estar asociado a alguna otra enfermedad de base? Por ejemplo, a la diabetes. No, mira, generalmente se tiene que confundir porque lo visual, es lo que tú ves es como que, no, esto está en la piel, debe ser dermatitis, pero una enfermedad con esas características como diabetes es diabetes que tiene esa salida por ahí, que es lo que tú ves. O sea, pero cada enfermedad, digamos, tiene su propia característica y su propia especialidad. Ya, perfecto. Oye, y para ahora el tercer tema que quiero tratar contigo y que no se nos Sí. vaya el tiempo es, a ver, el 21 de noviembre del 2024 de ahora es el primer Día Mundial de la Concienciación sobre la Anafilaxia. Tú algo hablaste de la anafilaxia al comienzo y yo te dije, bueno, tratémoslo un ratito más porque le quería que le diéramos un poquito más de tiempo porque me da la sensación de que la gente no tiene muy claro, cree que puede ser como a otra persona le va a pasar, no a uno. ¿Qué es la anafilaxia y cómo se manifiesta? Mira, la anafilaxia es la reacción alérgica más severa que existe, porque te puede matar. Eh, Perdona, y ¿siempre evoluciona hacia la muerte? ¿O puede que eh, sea menos grave, digamos, y es solamente el primer paso, es el primer aviso para que la próxima vez no lo vuelvas a hacer? Mira, podría ser así. Ya. Lo que pasa es que se presenta como diferentes en diferentes organismos, pero la anafilaxia básicamente es una reacción de tu sistema inmune que puede ocasionar baja depresión, inflamación, desvanecimiento, eh, y lo más temido que es la inflamación de las vías respiratorias, que es lo que finalmente puede llevar a que uno pierda la vida, porque para la respiración Que te, y, te dé asfixia en buenas cuentas. claro, te asfixia o se te baja la presión, desvaneces y bueno. Ya. Y esto se puede originar por el más común, probablemente el alimento más común que ocasiona esto son camarones y maní. La También centolla se ha tengo entendido visto. también. La centolla Sí, tengo sí. entendido que es Las fea, fea. familias todos los moluscos y crustáceos son capaces de generar esto. Sí. Hay algo muy interesante que se llama los gatillantes colaterales, digamos, que puede ser gatillado también, además de que algo te está gatillando, puede ser impulsado además, por ejemplo, por ejercicio o por frío. Hay personas que tienen reacciones alérgicas al frío. Entonces eso, cuando se te combina con una serie de alergenos, puede conllevar a esto.
Entonces, la campaña es muy interesante y bonito, qué bueno que lo mencionaste porque ojalá tenemos mucho orgullo en comentar que el Día Mundial de la Anafilaxia fue generado por la agrupación de pacientes a la cual nosotros pertenecemos, que es una agrupación de pacientes internacional que está constituido por diferentes países, organizaciones diferentes de países, y nuestra presidenta, que es de Turquía, que se llama Özlem, ella propuso crear el Día Mundial de Anafilaxia en nombre de nosotros y el comité lo aceptó y bueno, vas a ver el 21 va a haber una gran movida, todas las organizaciones de pacientes van a estar con ese. De hecho, ahora mismo ya lo puedes ver en las redes sociales, si pones Día Mundial de la Anafilaxia, hay mucha información dando vuelta. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con esto? Principalmente es, primero, levantar que hay una reacción severa que te puede matar. Y lo más importante es enseñarte a reconocer los síntomas, para que si tú ves que algo así le está pasando a alguien, lo auxilies, ¿no? ¿Cuáles son? Dinos cuáles son. Los síntomas son mareos, inflamación, siempre es inflamación de bocas, labios, ojos, síntomas, sí, sensación de desvanecimiento, y hay algunos pacientes que tienen vómitos y diarreas al mismo tiempo. Entonces, y esto, ojo que esto no es inmediato generalmente, pero a veces te pasa 2 horas después que te comiste algo. Y otra cosa que a veces se te pasa, pero la anafilaxia tiene una cosa muy, muy malvada que se llama reacción bifásica, que quiere decir que se te pasa, pero te puede volver. En 2 horas te puede volver. De hecho, muchas de las malas noticias que nosotros escuchamos y nos reportan pasan en la segunda vuelta, no en la primera. Porque te agarra debilitado. Entonces te viene con la misma intensidad, pero tu cuerpo está débil. Entonces te agarra debilitado y ahí es donde sucede generalmente todas las fatalidades. Entonces, nosotros nos vamos a unir, por supuesto, en todas nuestras redes sociales va a haber mucha información, incluso Eugenia, que es nuestra persona de redes sociales, ha preparado un posteo muy lindo nuestro que dice que les va a contar en pocas láminas cómo se identificó la primera anafilaxia. Cómo, dónde, quién la estudió y cómo se le dio los primeros nombres. Ojalá lo vean porque es una información muy linda y anafilaxia se da en el mundo a 1 a 2 personas en 100. Así que estoy segura que todas las personas conocemos a alguien que la ha tenido. Quizás esta misma persona no sabe que lo que le dio es una anafilaxia, pero es así de frecuente. Oye, hemos hablado de toda la parte fea de la anafilaxia, pero ¿cómo se sale? Porque todos dicen, a ver, no, usted tiene 15 minutos o 20 minutos o 1 hora o media hora para llegar a un centro asistencial, pero si no estás cerca o no siquiera, a lo mejor llegas al centro asistencial, no sé, primario, que no tiene idea, no sé, estoy inventando porque no lo sé. ¿Cómo se sale? Mira, para salvarte cuando estás cursando una anafilaxia hay un medicamento. Ese medicamento se llama autoinyector de epinefrina, que es esto que está acá. ¿Sí? Este medicamento uno lo saca, ¿sí? No tiene aguja ni fardo, lo saca, le sacas el seguro azul y te lo pones en la pierna, así. Cuentas hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí liberó todo el medicamento para salvarte. Lo liberas y tienes que partir a urgencia. Por esto que te digo del rebote. Siempre tienes que ir a urgencia. Esto, la verdad, es un medicamento que se fabrica poco. Está solamente en 16 países de todo el mundo. No es una cosa así más masiva. Y por suerte, desde el año 2017 está presente en Chile con un representante oficial. Que para el tamaño que tiene Chile contra el mercado gigante donde estos medicamentos está dirigido, la verdad es que somos bastante afortunados. Sí, y una cosa que quería comentar es que esto que yo te mostré que es un entrenador, porque igual cuando tú lo ves este medicamento, si te da una anafilaxia o si tú ves a alguien que le está dando y lo tiene, no es tan fácil, o sea, sí, yo vi pero no es tan fácil saber cómo se pone. Entonces, lo que vamos a hacer este día 21
vamos a regalar a todos los pacientes que nos manden su receta, nosotros le vamos a mandar un entrenador. ¿Sí? El que quiere venir a buscar a la oficina lo va a recibir gratuitamente, y el que quiera que se lo enviemos por correo, vamos a enviarlo por correo Chile a un valor único del valor del envío, digamos, de 3,000 pesos, el resto lo vamos a cubrir nosotros. Pero nos interesa que la mayoría de gente posible que haya o esté en riesgo de anafilaxia tenga uno, para que lo practique en su casa y dado el momento cuando tenga su medicamento, sepa cómo usarlo. Qué bueno, buenísimo lo encuentro. Y por último, ahora sí, para terminar, cuéntame, ustedes son sin fines de lucro, por lo tanto, ¿cómo se financian? Mira, nosotros por mucho tiempo buscamos financiamiento como buscan las fundaciones, donaciones, y generamos proyectos, pero la verdad, cuando quieres crecer, eso no es suficiente. Entonces nosotros somos autosustento, ha sido nuestra herramienta. Tenemos una tienda de la fundación tiene una tienda que se llama AlertShop, donde vendemos productos para alérgicos al más bajo costo posible. Entonces, más bajo costo que farmacia seguro. Tenemos cremas para dermatitis atópicas, fórmulas especiales para los niños, tenemos medicamentos, tenemos el autoinyector de epinefrina también, así que ahí pueden entrar y ver qué es lo que hay disponible. Perfecto, vale. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros, Patricia. Se nos terminó el tiempo, pero es sumamente interesante porque es algo que en realidad, cuando hablamos de alergia en general, la gente cree que es solamente el tema de la rinitis y el tema estacional, ¿no? Como dices tú ahora, en Bienvenida a Primavera, bienvenida a las alergias. Pero, y que es algo estacional, usar mucho pañuelo, con la nariz colorada, etcétera, pero no es más que allá. Y resulta que no, hay gente que lo pasa muy mal, no solamente con la alergia tipo rinitis, digamos, como el tema de las vías aéreas, sino que también el tema de las alergias a la piel, el tema de las alergias alimentarias, ¿no? Son fuertes y la gente en general no tiene muy claro. Una cosa pequeña, yo en algún minuto mencioné al inmunólogo. Porque en general estás con esto y dices, voy a ir a un broncopulmonar. Estás con algo en la piel, voy a ir a una dermatóloga. Entonces, o un gastroenterólogo si es el tema de la guatita. Pero parece ser que esto de la compartimentación de la medicina en diferentes especialidades ha hecho una especialidad específica para tratar este tema, ¿no? Sí, y es el inmunólogo. Si tú sospechas alergia o si tienes síntomas variados y no focalizados en uno solo, tienes que ir al inmunólogo. El inmunólogo en Chile es el experto en alergias. Él puede ver todo global, digamos, qué es lo que está pasando con tu organismo. Ahora, respecto a las alergias estacionales, ambientales, nosotros siempre les decimos a los pacientes algo que es crucial. La verdad, esto yo sé que cuesta entender, pero hay cosas que sabemos de la experiencia también. Hay algo que es crucial en esto, que es no esperes a que los síntomas empeoren. Tú tienes que ir al médico cuando los síntomas aparecen o antes, porque créeme, pacientes, si estás escuchando créeme algo que lo sé de experiencia, de ver tantos pacientes, cientos de pacientes con rinitis alérgica. El día que tú te anticipes a la estación, que vayas un mes antes al médico, diciendo va a empezar la primavera, yo voy un mes antes, ese año lo vas a pasar increíble, porque esto es mejor cuando el tratamiento empieza antes, porque cuando tienes todo el polen aquí encima, ya cubriéndote la cara, todo, es mucho más difícil sacarte con los mismos medicamentos que probablemente van a ser menos en lo anterior. O sea, es mejor siempre ir antes que llegue la temporada. Porque cuando llegas, primero que todos los médicos van a estar ocupados, vas a necesitar el doble de medicamento, más caro. Entonces, es siempre mejor ir antes para empezar a hacer tu colchoncito inmune para que cuando llegue el polen con todo, tú estés preparado, con todo tu escudo protector. Siempre hay que ir antes. Ese es el consejo que les doy a los que tienen las alergias estacionales.
Bueno, muchas gracias Patricia por haber estado hoy día con nosotros, porque en realidad es cierto eso, hay que ir preparándose, es como cuando uno le empieza a dar de a poquito un alimento a una guagua, ¿no es cierto? Así. Un poquito y le vas probando si le hace bien o no le hace bien, y le vas preparando su sistema inmune para ello. Muchas gracias Patricia por haber estado hoy día con nosotros. De nada, Miriam, un gusto. Muchas gracias a ustedes, señoras y señores, también por haber estado hoy día con nosotros. Conversamos con Patricia Carmelo. Ella es presidenta de la Fundación Creciendo con Alergias y de la organización En tu Piel. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Espero que usted no sea una de las pacientes con alergia que anda tanta hoy día por ahí dando vuelta. Muchas gracias por haber estado en este punto de encuentro.